Bueno, vamos a iniciar entonces con esta figura del interviniente, una figura pues que consagra el artículo 30 de nuestro Código Penal y que necesariamente ha generado varias polémicas o varias situaciones que intentaremos dentro de este espacio dilucidar de alguna manera. El origen de este problema es el concepto que existe de autoría y participación y lo que ha surgido a nivel de la historia de las diferentes legislaciones y en la evolución propia de la dogmática jurídico-penal en lo que respecta al concepto de autor. Quise iniciar entonces trayendo a colación los códigos del 36 mediante la ley 35, la ley 95 del 36, el decreto ley 100 de 1980 y nuestra actual legislación. Si nos ubicamos en el contenido del artículo 19 de la ley 95 del 36, verificamos entonces que se indicaba que todo aquel que tomara parte en la ejecución del hecho, prestar al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, quedaría sometido a la sanción establecida por el delito. Aquí estaríamos hablando entonces de un concepto unitario o extensivo de autor en el cual toda persona que participara en el desarrollo del comportamiento delictivo o que prestara una complicidad que sea denominada como complicidad necesaria o acuerdo necesario, sería considerado como autor, al igual que quien determinara a otro a cometer el comportamiento delictivo. Se ubicaba entonces en un concepto unitario de autor. Cualquier otra persona que cooperara en la ejecución del hecho o prestara una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores, se aplicaría la correspondiente sanción del delito disminuida en una sexta parte a la mitad. Teniendo que aclarar que en el artículo 20 de la ley 95 del 36 no se asemejaría a lo que hoy conocemos como complicidad, como quiera pues que hoy entendemos que la complicidad implica una participación en la ejecución de la conducta punible. Entonces, en la ley 95 del 36 teníamos un concepto unitario de autor y por supuesto no se hacía referencia a la categoría del interviniente. En la ley 100 de 1980 se nos dice que es autor quien realiza el hecho punible o determine a otro realizarlo incurriendo en la pena prevista por la infracción, y cómplices el que contribuye a la realización del hecho punible o preste una ayuda posterior cumpliendo promesa anterior al mismo. Aquí nos encontramos entonces con un concepto diferenciado de autor en el cual, pues como pueden ustedes observar, no se hacía alusión al fenómeno de la autoría mediata, no se hacía diferenciación con el concepto de interviniente, o al menos no se ubicaba el concepto de interviniente, y se aludía entonces a la complicidad como aquel que prestara una ayuda mediante una promesa previa o una promesa posterior, perdón, o una ayuda posterior cumpliendo promesa previa. Y hacía igualmente alusión al fenómeno de la comunicabilidad de las circunstancias. La ley 599 de 2000 nos dice pues que es autor quien realiza el comportamiento por sí mismo utilizando a otro como instrumento, coautores los que mediando un acuerdo común se dividen el trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, y nos habla entonces de la autoría en representación de otro, que implica entonces pues por un lado que exista una representación, que se disocien los elementos de la estructura o los elementos del tipo penal, que exista una verdadera representación, bien sea de hecho o de derecho, y se genere la equivalencia entre el autor y, entre la persona que realiza el comportamiento, aunque no tenga las calidades del autor, con aquel que está siendo representado, respondiendo el autor en la pena prevista por la infracción punible. Pero son partícipes el determinador y el cómplice. Entonces vemos que con el artículo 29 de la actual legislación, es decir, ley 599 de 2000, ya el determinador no se considera como un autor y se diferencia entonces la autoría y la participación. Aquí entonces estamos en plena vigencia de un concepto diferenciado de autor. Y aparece en el artículo 30, pues que es partícipe el que determine a otro a realizar la conducta antijurídica, y quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica mediante un concierto previo concomitante, pues será considerado como cómplice. Y aparece la figura del interviniente, que no teniendo las calidades exigidas al tipo o en el tipo penal que concurra en su realización, se rebaja la pena en una cuarta parte. Ya vamos a mirar un poco del porqué de esta figura. Simplemente pues para decir que aquí teníamos un concepto unitario o extensivo de autor, aquí un concepto restrictivo de autor, pero con algunas irregularidades, y aquí un concepto restrictivo de autor y diferenciado de autor.
En un pequeño resumen conceptual podríamos decir entonces que en lo que tiene que ver con autoría y participación tenemos como autor inmediato a quien desarrolla el comportamiento por sí mismo. Esto es lo que Roxin y la dogmática especializada denomina autoría directa. El autor mediato es quien desarrolla la conducta utilizando a otro como instrumento, ya sea por inducción en el error, por coacción o por simplemente una circunstancia en la que el autor inmediato no tiene la capacidad de determinarse conforme a la voluntad realizada. Coautores, los que mediante ese acuerdo común distribuyen la tarea criminal atendiendo la importancia del aporte, donde surgen las dos figuras que son la coautoría propia y la coautoría impropia. Coautor propio es cuando todos desarrollan la misma conducta delictiva, lo que en otras legislaciones se denomina pluriautoría, y el coautor impropio que, aunque no desarrolla en todo el comportamiento delictivo, pues da lugar en que un aspecto objetivo, que es la distribución del trabajo criminal, y un aspecto subjetivo, que es el plan común, le genera entonces lo que se conoce como la imputación recíproca, dando lugar entonces a que todos se entiendan como autores del comportamiento. Obviamente, bajo la figura de la comunicabilidad de las circunstancias, que no abordaremos el día de hoy a profundidad, da lugar entonces a que el coautor solo responda por aquellos aspectos que fueron propios del plan común. Y la autoría en representación de otro, que implica pues esa cláusula de equivalencia entre el autor del representante. Determinador es quien instiga a otro a cometer la conducta delictiva, quien le hace nacer la idea criminal, quien genera entonces de manera dolosa la idea en el autor de que realice el comportamiento. El cómplice es quien contribuye en la realización antijurídica del comportamiento por un acuerdo previo concomitante, participando dentro de la ejecución del comportamiento delictivo. Y el interviniente es quien no tiene las calidades para ser autor, pero funge como si lo fuera, en el sentido de que domina los hechos, pero no tiene las calidades exigidas para el tipo. Es un coautor sin calificación o sin cualificación para realizar el comportamiento. También encontramos la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, otra de las figuras pues que al menos en las barras ordinarias hemos venido abordando desde el planteamiento de la teoría de la accesoriedad. Entonces, un poquito o una breve mención histórica sobre la autoría o participación. En un primer momento se dio lo que era el concepto unitario de autor o extensivo de autor, que se basaba en la teoría de la equivalencia de las condiciones, que como recordarán de sus clases de pregrado, pues sostenía que toda condición que aportara a la producción del resultado se entendía como causa de la misma. En ese sentido, entonces, toda persona que participara o que realizara cualquier aporte en el desarrollo de la conducta punible, pues se entendía también como autor. La teoría unitaria de la autoría o el concepto extensivo de autor, pues renunciaba al fenómeno de la accesoriedad, es decir, entendía como un todo la autoría o participación y no establecía ninguna diferencia entre quienes realizaban mayores o menores aportes, por cuanto todo aquel que aportara para la producción del resultado se entendía como autor, puesto que toda condición que aporte el resultado es causa del mismo. Posteriormente aparece un concepto diferenciado de autor o restrictivo de autor, donde lo que la doctrina plantea es, mire, es que el rol del autor es principal, mientras que el rol de los demás sujetos es accesorio, es secundario. El autor es el que debe tener un mayor juicio de reproche penal, el autor es el que tiene que tener una consideración especial por cuanto es quien realiza el comportamiento o por lo menos lo domina. Con la teoría diferenciada de autor o con el concepto restrictivo de autor aparece la teoría de la accesoriedad. Y esa teoría de la accesoriedad, pues básicamente lo que nos dice es, para que el comportamiento del partícipe sea punible, el del autor, ¿qué tiene que haber sucedido? ¿O cuál es el mínimo de realización del comportamiento delictivo del autor para que el partícipe pueda responder? Esto por cuanto si se entendía en el aspecto clásico y por lo menos neoclásico de la conducta delictiva, que el injusto era una circunstancia de naturaleza objetiva y la culpabilidad subjetiva, pues ¿qué podía suceder si el determinador, por ejemplo, realizaba o generaba la idea criminal en el autor, pero el autor no ejecutaba una conducta, o la conducta no era típica, o la conducta no era antijurídica, o la conducta no era culpable? Entonces aparecen los fenómenos o las vertientes de la teoría de la accesoriedad en lo que tiene que ver con la accesoriedad cualitativa, que nos habla de las diferentes teorías de la accesoriedad, mínima, limitada, extrema e hiperaccesoriedad. Ya me voy a referir a la misma.
y la cuantitativa que nos habla del iter criminis. Hoy en día, y a través del desarrollo de la accesoriedad cuantitativa, pues todos comprendemos que solo son punibles aquellos aspectos que por lo menos inicien la ejecución del comportamiento delictivo. Nuestro artículo 27 del Código Penal establece esa clara distinción. Solo habrá tentativa punible cuando el autor, con el propósito de desarrollar una conducta punible, es decir, de manera dolosa, inicie la ejecución, principio de ejecución, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y no se produzca el resultado por causas ajenas a su voluntad. Por lo que, entonces, para que el comportamiento sea punible en las fases del iter criminis, tiene que estar en una fase externa más allá de la preparación. Los actos de preparación no son punibles, salvo que exista un delito remanente. Por ejemplo, si yo quiero plantar una bomba para matar a 50 personas y compré los artefactos y planté los explosivos, a pesar de que no inicie la ejecución del comportamiento delictivo homicida con esa bomba, pues ya existe un delito de tráfico, fabricación o porte de explosivos de uso privativo de la fuerza pública, que es un delito autónomo. Entonces, en la fase cuantitativa, pues aparece el fenómeno del iter criminis, como que solo será punible el desarrollo del comportamiento delictivo si existe entonces un desarrollo de conducta por lo menos en fase de ejecución. ¿Y por qué aparece la figura del interviniente? Básicamente la figura del interviniente aparece por tres razones. La primera, por el autor doloso no calificado. Entonces, en muchas oportunidades sucedía que un individuo realizaba un comportamiento dominando los hechos, pero no tenía los componentes específicos para ser autor. De ahí entonces que, por ejemplo, si yo como particular realizaba un comportamiento en el cual hackeaba los ingresos, las cuentas bancarias de una institución y me apoderaba de una suma de dinero, pues decían, venga, lo que pasa es que usted no puede ser autor del delito de peculado por apropiación porque usted no es sujeto activo calificado. Esto daba lugar a tres posibles soluciones. Uno, a que se emitiera un fallo de naturaleza absolutorio. Dos, a que se le condenara como cómplice del comportamiento delictivo por no tener las calidades específicas. O tres, que se le generara una sanción por un delito, por ejemplo, de hurto calificado, lo que era absolutamente incompatible pues, desde el punto de vista político-criminal. Dos, por la teoría de la accesoriedad. En la teoría de la accesoriedad se nos decía, bueno, para que el comportamiento del autor sea punible, el del partícipe, ¿qué tiene que ser? Por lo menos, ¿cómo tiene que darse ese comportamiento del partícipe? Entonces, por ejemplo, el famosísimo caso que plantea Nodier en sus textos de Derecho Penal General, donde el médico le entrega a la enfermera una inyección de la que ha dicho que es el medicamento para que le entregue a su paciente y que lo que finalmente sucede es que el paciente se le inyecta es un componente que le termina causando causando la muerte. Entonces, de la enfermera podríamos decir, al menos en el pensamiento clásico y neoclásico, que había cometido una conducta típica antijurídica, pero en ausencia del dolo, porque no tenía conocimiento de los hechos, ni voluntad de realización de esos hechos, ni conocimiento de que resultaban antijurídicos. Entonces, se podría decir que la enfermera resultaría absuelta. Pero, ¿qué pasaba entonces con el médico? Bajo la teoría de la accesoriedad, en algunas de sus vertientes, diríamos, si el comportamiento del autor no es punible, pues entonces el del partícipe tampoco lo será. En este caso, el médico sería un autor o un determinador. Entonces ahí surge la necesidad de la autoría mediata. Y cuando aparece la necesidad de la autoría mediata, pues también vuelven a plantearse lo que sucede con el autor doloso no calificado o la persona que no tiene las calidades específicas para ser autor. Y en tercer lugar, porque aparece el principio o se refuerza el principio de unidad de imputación. No resulta lógico político-criminalmente que a una persona se le impute peculado por apropiación y a otra se le impute el delito de hurto calificado. Entonces, en virtud de las diferentes problemáticas que se venían presentando con los delitos en los cuales una persona participaba o realizaba el comportamiento sin ser considerado o sin tener las calidades específicas para ser autor, aparece el fenómeno del interviniente. ¿Y quién es el interviniente en los términos del artículo 30 de nuestro Código Penal? Implica una cláusula de extinción que el interviniente que no teniendo las calidades exigidas en el tipo penal concurra en su realización
se le rebaja la pena en una cuarta parte. Y Roxin, por ejemplo, en su tomo 2, especiales formas de aparición del delito de su manual de derecho penal, nos dice, mire, lo que pasa es que existe una gran diferencia entre los delitos. Recordemos pues que tanto Roxin como Jacobs, el funcionalismo en su vertiente teleológica y en su vertiente radical, pues plantean que hay que redefinir las categorías dogmáticas desde un plano de la política criminal. Entonces Roxin nos dice, hay dos clases de delitos, hay unos delitos de dominio y hay unos delitos de infracción. Los primeros delitos, los de dominio, consisten en la descripción más precisa posible de las conductas que son intolerablemente dañosas y que socialmente se pretende combinar con la pena. El homicidio, el secuestro, comportamientos entonces en los que el autor realiza las acciones o las omisiones dominándolas y generando entonces el daño a lo que son los bienes jurídicos tutelados. El segundo tipo de delitos consiste en la conexión con deberes constitutivos del tipo que han experimentado su concreción en los más diversos ámbitos del ordenamiento jurídico y cuya infracción provocadora o incluso únicamente no evitadora del resultado típico se combina con pena. Entonces, hay una clase de delitos que implican una infracción de los deberes, unas circunstancias en donde el sujeto desconoció la realización de un comportamiento ordenado o prohibido. Y entonces nos dice que el legislador se sirve de este método, sobre todo en los casos en los que lo decisivo para la realización del comportamiento no es la configuración o constitución externa de la conducta del autor, porque el fundamento de la sanción radica en que alguien contraviene las exigencias de prestaciones o rendimiento de un papel social por él asumido. En tales casos, figura central entre varios intervinientes es quien infringe el deber pretípico que le incumbe y de este modo contribuye por acción o por omisión al resultado, siendo indiferente la magnitud de la participación externa en el resultado o el dominio del hecho. Entonces, lo que nos dice Roxin es que existen unos delitos de infracción. El autor infringe un deber pretípico que puede estar en una norma extrapenal, por ejemplo, constitucional o el servidor público tiene y básicamente el juicio de reproche o el desvalor de acción en el comportamiento o en la omisión de ese sujeto activo será pues la infracción del deber. Jacobs, por su parte, pues no se aleja mucho del planteamiento, al menos así lo plantea Roxin. Jacobs no dice, bueno, aquí hay delitos de dominio y delitos de infracción, sino que nos habla de que existen dos clases de modalidades de conductas delictivas. Una competencia por organización y una competencia por institución, o lo que también denomina como un estatus general y un estatus especial. Y básicamente lo que nos dice Jacobs es, mire, el ser humano tiene la capacidad de configurar su entorno y de realizar las asociaciones que considere necesarias teniendo simplemente un deber negativo. Y ese deber negativo es el de no dañar a nadie. Y por otro lado existen unos deberes específicos o una competencia por institución. Existe una sociedad ya configurada, un mundo ya configurado, en donde el sujeto activo entonces tiene que brindar unas prestaciones especiales, una competencia por institución o un estatus especial que implica unos deberes positivos de satisfacción. En lo que refiere entonces a un pequeño símil o un posible símil entre los delitos de dominio y los de infracción de deber, podríamos decir que para Roxin los delitos de dominio vienen siendo la competencia por organización de Jacobs y en lo que tiene que ver con la infracción del deber, pues viene siendo la competencia por institución, un deber negativo de no dañar. El sujeto activo calificado, básicamente en los delitos de infracción del deber, infringe un deber pretípico, un deber que no hace parte de la estructura del comportamiento delictivo, pero una infracción que implica entonces un desconocimiento de las prestaciones que se esperan de ese ciudadano. Existiendo entonces unos delitos que son de infracción del deber, pues entonces se tiene que plantear cómo funciona este tema o cómo se da el planteamiento de lo que implica ese interviniente. Entonces aquí tenemos tres posibles variables sobre este tema. Uno, el interviniente es un autor del comportamiento delictivo. Si el interviniente es autor es porque realiza los elementos estructurales del tipo objetivo y como tal entonces deberá responder por la pena. Pero como quiera que no tiene las calidades específicas para ser autor, pues se tiene entonces que reducirse la pena en una cuarta parte conforme el artículo 30 del Código Penal.
Sin embargo, nos vamos a encontrar que precisamente al ser un extraño, un extraneus, pues no tienen la capacidad de realizar el comportamiento delictivo al no cumplir entonces con la circunstancia exigida por la norma. El interviniente es un inductor, es decir, un determinador o un cómplice. Si el interviniente hizo nacer la idea criminal en el autor, pues responde por la misma pena del autor, siempre y cuando el autor haya desarrollado el comportamiento delictivo, pero se le reduce en una cuarta parte la sanción. Recordemos que el determinador responde por la misma pena que el autor. Pero si el interviniente es cómplice, es por cuanto prestó un aporte doloso en la ejecución dolosa de la conducta típica, pero no dominó los hechos, razón por la cual existen dos posibles soluciones. O imponerle la pena por el delito realizado por el autor bajo unidad de imputación reducida de una sexta parte a la mitad, que implicaría entonces tenerlo como simplemente cómplice. O concurre la rebaja por ser cómplice de una sexta parte a la mitad e igualmente por interviniente de menos una cuarta parte, por cuanto existe un menor desvalor de acción. O el interviniente es coautor, es decir, codomina funcionalmente los hechos, pero no tiene las calidades exigidas por el tipo penal y en este caso se le reduce la pena de una cuarta parte a la mitad. Parece ser que una de las diapositivas no me quedó acá, entonces a capela vamos a presentarla porque me parece importante realizarlo. Entonces, frente a la teoría de la accesoriedad, la teoría de la accesoriedad ha tenido cuatro posibilidades o cuatro vertientes. Primera teoría de la accesoriedad o primera vertiente de la accesoriedad, se ha conocido como la accesoriedad mínima. Entonces se nos dice, mire, para que el comportamiento del partícipe sea punible, pues el comportamiento del autor tiene que ser por lo menos típico. Una segunda vertiente de la accesoriedad que es conocida como la accesoriedad limitada. Entonces nos dice, mire, para que el comportamiento del partícipe sea punible, se requiere que por lo menos el del autor resulte antijurídico. Una tercera vertiente de la accesoriedad, para que el comportamiento tiene que ser, para que el comportamiento del autor sea punible, perdón, para que el comportamiento del partícipe sea punible, se requiere que el del autor sea típico, antijurídico y culpable. Y por último, nos dice, mire, en la teoría que se conoce como la hiperaccesoriedad, solo tiene desarrollo teórico, no conozco ningún país donde se aplique. En la teoría de la accesoriedad se nos dice, mire, para que la conducta del partícipe sea punible, se requiere que la del autor sea típica, antijurídica, culpable y sometida a pena. Colombia coge la teoría de la accesoriedad limitada. ¿Y por qué se puede decir con absoluta certeza de que Colombia asume la teoría de la accesoriedad limitada? Porque se dice, quien determine a otro realizar una conducta antijurídica responderá por la misma pena del autor, mientras que para el cómplice, quien contribuya para que se desarrolle una conducta antijurídica responderá por la pena sometida para el autor. Entonces, si entendemos que el interviniente es un partícipe, pues como mínimo se requerirá que la conducta del autor sea típica y antijurídica, puesto que de lo contrario no será punible. Ahora, en lo que tiene que ver con la teoría de la accesoriedad extrema, pues que no aplica en Colombia, tendríamos que decir que, por ejemplo, si yo utilizo un inimputable para desarrollar una conducta delictiva, si yo determino un inimputable para desarrollar una conducta antijurídica y culpable, pues entonces el inimputable no sería sometido a juicio de culpabilidad por ser inimputable, por lo que el determinador tampoco sería llamado a responder, lo que político-criminalmente pues implica una situación de renuncia a la persecución frente al determinador. Y frente a la hiperaccesoriedad, pues además tiene que ser sometido a pena. Pensemos, por ejemplo, en un delito de fuga de presos. Pensemos en Aida Merlano como tal. Aida Merlano teóricamente podría ser interviniente en el delito de fuga de presos por cuanto no tiene la calidad exigida para ser autor, no es preso, pero participó pues como tal en el desarrollo del comportamiento. Supongamos que la madre, Aida Merlano madre, después de haberse fugado, pues retorna al sitio de reclusión
dando lugar a que se aplique la exoneración de la sanción penal. Esto daría lugar entonces a que tuviéramos que, al no existir pena para Ida Merlano, pues tampoco existiría pena para su hija como interviniente en el desarrollo del comportamiento. Este, pues, concepto de la hiperaccesoriedad solo ha tenido desarrollo teórico en los diferentes países, mas no existe de manera práctica. Reitero, pues, bajo la teoría de la accesoriedad en Colombia, el comportamiento del partícipe solo será punible en la medida en que el comportamiento del autor resulte antijurídico. Y para tal efecto, entonces, pues tenemos que preguntarnos bien si el interviniente es autor, si el interviniente es partícipe o si el interviniente es coautor, porque dependiendo de lo que elijamos, podremos decidir si aplica o no aplica la figura de la accesoriedad. ¿Qué ha pasado con el interviniente en la jurisprudencia? Aquí pues voy a hacer un pequeño recorrido jurisprudencial sobre este tema, a disposición desde ya para ustedes pues todo este material para que lo puedan consultar. Ya enseguida lo puedo remitir a los diferentes grupos. Entonces, una primera decisión, la decisión 12.191 del año 2002. Lo primero que debemos anotar es que, pues recordemos que el Código Penal de 2000 fue promulgado en 22 de julio, si mal no estoy, del año 2000 y entró en vigencia el 22 de julio del año 2001, si mal no recuerdo. Entonces, como antes no existía la figura del interviniente, pues podemos decir que esta decisión, la 12.191 del 25 de abril del año 2002, es la primera determinación que se adopta en Colombia frente a esta figura del interviniente. Y entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? El interviniente no es, entonces, un concepto que corresponda a una categoría autónoma de coejecución del hecho punible, sino un concepto de referencia para aludir a personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o accediendo a ellos. La norma, en este sentido, zanja de ley data toda disputa entre las distintas soluciones dogmáticas para disponer de un lado el carácter unitario de la imputación alrededor del tipo especial y de otro la rebaja punitiva que se explica y funda en el particular no infringe ningún deber jurídico especial de aquellos que la necesidad de tutela particular del respectivo bien jurídico demanda para su configuración. De ahí que se pueda hacer interviniente a título de autor en cualquiera de las modalidades de autoría, o se puede hacer interviniente a título de partícipe, determinador o cómplice, lo que daría lugar entonces a la primera de las o la segunda de las soluciones dogmáticas. Si soy cómplice, pues concurre la rebaja de pena como interviniente y como cómplice. Entonces, en este orden de ideas, la rebaja de pena que planteaba la Corte Suprema de Justicia para este tipo de casos sería la siguiente: coautor no calificado, es decir, codomino funcionalmente los hechos, pero como soy interviniente, tengo la pena reducida en las 3/4 partes. Se reduce la pena, pues, en una cuarta parte mejor. Determinador no calificado es el interviniente y se le aplica la misma pena del autor, pero se le reduce en una cuarta parte. Pues es lo mismo decir que se reduce en una cuarta parte a que se impongan las 3/4 partes de la misma, pero pues simplemente para efectos de decir cuál es la reducción. La pena total sería el 75%, pero la reducción sería el 25%, es decir, una cuarta parte. Y el cómplice no calificado, ¿cuál va a ser la pena? La pena total menos la rebaja que se le otorgue de una sexta parte a la mitad, que es potestativa del juez, más la menos una cuarta parte, es decir, menos el 25%, lo que implicaría entonces que concurrirían las rebajas de pena por ser interviniente y por ser partícipe cómplice. En el año 2003, bajo la sentencia 20.704 del 8 de julio del año 2003, pues la Corte Suprema de Justicia estableció que se trataba entonces de una situación en la cual tenía que modificar la jurisprudencia. Esto se trata de unos casos en donde se establece que un fiscal emite una resolución, es la resolución proferida el 16 de noviembre del 99 por el fiscal Triana Lozano, y que revocó la medida de aseguramiento que había dictado en contra de 2 procesados. Se dice dentro del proceso que el abogado litigante que representaba los intereses de estos ciudadanos, pues desarrolló entonces maniobras para que el fiscal torciera la decisión, para que emitiera una decisión contraria a derecho.
y bajo esa premisa entonces pues dio lugar a que se le judicializara como determinador del comportamiento delictivo de prevaricato por acción. Para esa época entonces pues se entendía que debía por unidad de imputación tenérsele como determinador, como quiera pues que no existía la posibilidad de aplicar la figura del interviniente, que no existía para ese momento. En ese orden de ideas pues establece la Corte Suprema de Justicia que el litigante no actuó como determinador, sino que actuó realmente como un interviniente, por cuanto no tenía las calidades específicas del tipo para ser autor. Pero llega a la conclusión de que esta persona no actuó o que no es posible que el interviniente actúe como determinador o como partícipe en términos generales, sino que actuó como un coautor. Y que como coautor pues tenía lugar a que se le aplicara la pena por el delito que efectivamente había cometido el servidor público, aplicándole única y exclusivamente la rebaja de una cuarta parte. Pero lo importante de esta decisión es que la Corte Suprema de Justicia revoca el planteamiento que ya había desarrollado en abril del año 2002 o lo recoge. Y nos dice, a ningún sentido lógico tiene el que se le dispense un adicional tratamiento punitivo definitivamente más favorable, precisamente por una calidad que resulta intrascendente en sus respectivos roles. En cuanto al determinador, que no siendo servidor público, condición que para nadie importa en el despliegue de la instigación, se le estaría rebajando la pena de una cuarta parte, y al cómplice, cuya condición o no de servidor público tampoco comporta ninguna trascendencia en la ejecución del papel accesorio, se le estaría favoreciendo igualmente con una rebaja de esa proporción, pero sumada a la que correspondería por su participación, prevista entre una sexta parte a la mitad. Por eso, cuando dicha norma, me refiero al contenido del artículo 30, utiliza el término intervinientes, no lo hace como un símil de partícipes ni como un concepto que congloba a todo aquel que de una u otra forma concurre en la realización de la conducta punible, valga decir, determinadores, autores, coautores y cómplices, sino que lo hace en un sentido restrictivo de coautor de delito especial sin cualificación. Pues el supuesto necesario es que el punible propio solo puede ejecutarlo el sujeto que reúna la condición prevista en el tipo penal, pero como puede suceder que sujetos que no reúnan dicha condición también concurren en la realización del verbo rector, ejecutando la conducta como suya, es decir, como autor, es allí donde opera la acepción legal de intervinientes, para que así entiendan realizados los propósitos del legislador, en la medida en que principalmente se conserva la unidad de imputación, pero además se hace práctica la distinción punitiva que frente a ciertos deberes jurídicos estableció el legislador, relacionándose al interior de una misma figura y no respecto de otras en que esa condición no comporta trascendencia de ninguna clase. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia en esta decisión? Lo que nos está diciendo la Corte Suprema de Justicia en esta decisión es, mire, usted para ser determinador o cómplice no requiere ninguna calidad específica. Usted para ser determinador o cómplice de un comportamiento delictivo, pues es irrelevante que usted reúna o no las calidades exigidas por el legislador. Usted puede ser determinador de un delito contra la administración pública y para nada interesa entonces quién es usted o qué rol cumple dentro de la sociedad. Igualmente, usted puede ser tranquilamente cómplice, es decir, prestar una ayuda en la ejecución de un comportamiento delictivo, en un delito de sujeto calificado o un delito de infracción del deber, y resulta irrelevante su condición de extraneus, de extraño. En síntesis, para ser partícipe no se requiere ningún tipo de calidad específica. De ahí entonces que considera la Corte Suprema de Justicia que el interviniente es necesariamente un coautor. Entonces volvamos a nuestra tabla anterior. ¿Qué significa lo anterior? Si el interviniente es coautor, pues responde con la misma pena del autor, pero solo se le reduce la pena conforme al artículo 30 del Código Penal en una cuarta parte. Pero si estamos hablando de que quien interviene es inductor o cómplice, pues es irrelevante el rol en el que actúa, y por lo tanto ese inductor o cómplice, pues si es inductor responde con la misma pena del autor. Si es cómplice,
pues responde por una pena reducida de una sexta parte a la mitad, como se establece en esta gráfica. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? En la práctica nos encontramos con mucha frecuencia que, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación reconoce que el rol de un sujeto activo no calificado es secundario dentro del proceso, pues lo tiene como interviniente, reduciéndole solo la pena en una cuarta parte de la sanción establecida para el autor. Lo que en los términos de la Corte Suprema de Justicia, pues por ahora no ha expresado mi posición, implicarían entonces que se le debería dar una rebaja de pena de la sexta parte a la mitad. Si hay un partícipe, si hay una persona que no domina los hechos, pues lo lógico es que se le tenga como cómplice independiente de su calificación. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Por lo tanto, el determinador de un delito con o sin la condición exigida por el sujeto activo le corresponde la pena prevista para la infracción. Al cómplice de un delito propio, que obviamente no necesita condición alguna y en definitiva careciendo no de ella, le corresponde la pena prevista para la infracción, disminuirá en la sexta parte a la mitad. Pero al coautor, pues necesariamente el inciso final tiene como supuesto el concurso de sujetos que, realizando como suyo obviamente el verbo rector del tipo penal, no cuenten sin embargo con la cualidad que para el sujeto activo demanda la respectiva norma, la pena que le corresponde será la prevista para la infracción, disminuida de una cuarta parte, de conformidad con el inciso final del precitado artículo 30. Por ejemplo, si con un servidor público un particular concurre a apropiarse provecho suyo de un tercero de bienes del Estado, la pena que le corresponde será la del peculado por conservar la unidad de imputación, disminuida de una cuarta parte. De ahí el trato diferencial por no poseer la calidad para el sujeto activo. ¿Cuál es la razón, digamos, lo que político-criminal para que se le reduzca la pena al interviniente? Es que el desvalor de acción es inferior. En otro sentido, el sujeto activo calificado, servidor público, por ejemplo, tiene un deber de especial sujeción frente al Estado, para con el Estado. La que no tiene el particular, pues que solo en principio tiene que abstenerse de la comisión de conductas punibles en razón al artículo 6 de la Constitución. Pero siendo un desvalor de acción inferior, pues entonces se le tiene que dispensar con un tratamiento punitivo inferior. El desvalor de resultado es igual para ambos, pero por lo menos el desvalor de acción es inferior. Más adelante, en el año 2008, pues la Corte Suprema de Justicia habla sobre un caso en donde efectivamente un servidor público y un particular se ponen de acuerdo para delinquir, de modo que aportan de manera principal al desarrollo del comportamiento delictivo. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Mire, si el servidor público y el particular se ponen de acuerdo para cometer delitos, de modo que aporten de manera principal, no accesoria, a su propio delito mediante la división de trabajo necesaria para alcanzar los objetivos comunes, en la órbita de las acciones naturales se consideran coautores. El servidor público es autor y el particular interviniente. ¿Qué nos está diciendo la Corte en este caso? Reiterando, el interviniente es un coautor. ¿Por qué? Porque está aportando de manera principal. Si la participación es accesoria, estamos hablando de un interviniente. Como conclusión del tratamiento que se le viene dando por parte de la Corte con relación a un delito especial que el ciudadano particular nunca puede ser autor en la concepción tradicional de la autoría, solo puede ser determinador, cómplice o interviniente según lo indique el recaudo probatorio, y correlativamente la autoría en los delitos especiales se reserva exclusivamente al servidor público cuando actúa dolosamente apartándose de los deberes de sujeción. ¿Qué está diciéndonos acá la Corte Suprema de Justicia? Mire, el particular, cuando actúa dentro de un delito con sujeto activo calificado, puede ser o coautor, y en estos eventos se le trata como interviniente reduciéndole la pena en una cuarta parte, o puede ser partícipe. Y si es partícipe, pues tendremos, si es determinador, responde con la misma pena, sin rebaja, porque nada atañe la calificación jurídica. O si es cómplice, pues se le reduce la pena de una sexta parte a la mitad. Perdón, de una sexta parte a la mitad. En el proceso 34.930 del año 2013. Entonces se dice que este es un caso de Foncol Puertos que se desarrolló pues por parte también o participó también un abogado litigante.
Entonces nos dice la Corte que el procesado Pedro Antonio Humada Ávila cometió el delito por el cual fue sentenciado en primera instancia de manera dolosa, dirigió su intención a ejecutar maniobras fraudulentas con el fin de apropiarse de dineros de la nación, siendo un avesado abogado litigante, experto en derecho laboral y específicamente en adelantar procesos laborales contra Foncolpuertos. En suma, para la Salta, resulta claro que los hechos por los que fue investigado Pedro Antonio Humada Ávila se atienen como la conducta de peculado por apropiación como tercero interviniente. En este caso, el abogado había sido condenado como determinador, pero finalmente se le dice, no fue como determinador, fue como interviniente. Viene la sentencia 1122 del año 2008 y nos dice entonces que la diferencia de la graduación entre el sujeto activo calificado y el interviniente implica o se da entonces en razón a que en los tipos especiales el sujeto activo calificado tiene una relación especial de sujeción frente al bien jurídico y que implica entonces que tiene una situación de poder que implica la necesidad de la protección de ese bien jurídico en razón a que se le ha depositado la confianza pública, lo que permite entonces un mayor reproche penal, mientras que al interviniente pues no le asiste ese deber especial y por lo tanto actúa como un extraneus, un extraño que tiene un tratamiento penal dispensado o atenuado, reduciéndose la sanción en una cuarta parte. Viene la decisión 47.974 del año 2017 y la Corte aquí pues hace prácticamente una unificación jurisprudencial. ¿Qué nos dice? El necesario supuesto de que en el delito especial, en el delito propio, entre los extraños, valga decir, el determinador y el cómplice, no requieren calidad alguna, pues aquel no ejecuta de manera directa la conducta punible, es decir, el determinador, y el cómplice tiene apenas una participación accesoria, por lo que surge evidente la exclusión de que tales partícipes hace el inciso final del precitado artículo 30. Ya que si a estos no se les exige calidad alguna, valga decir, su condición o no de servidor público no tiene incidencia alguna en la participación que respecto a la conducta punible despliegan, pues no tienen necesidad de analizarse su condición. Es que, siendo absolutamente claro el artículo 30 en señalar que el determinador le corresponde la pena prevista en la infracción y al cómplice esta misma rebajada en una sexta parte de la mitad, si ellos carecen de la cualificación especial que el tipo penal no exige para su participación, que se entienda consumada, en nada se desnaturaliza los propósitos del legislador, pues aún se mantiene la unidad de imputación, se conserva la distinción entre formas de intervención principales y accesorias y se guarda la correspondencia punitiva entre los diversos grados de compromiso. Esto se reitera en estos radicados que ustedes tienen en pantalla, o ha sido reiterado pues en los diferentes radicados que ustedes observan en pantalla. Síntesis. Interviniente es coautor sin calidad específica exigida por el tipo penal. Puede que un sujeto extraño al tipo penal concurra como partícipe siendo determinador y en este caso incurrirá en la misma pena del autor o cómplice, reduciéndosele de una sexta parte a la mitad. Pero noten ustedes que esta interpretación podría conllevar una situación bien particular. El coautor de un delito especial que actúa en calidad de interviniente, bajo esta teoría, pues tiene una rebaja de pena de una cuarta parte. Pero el partícipe determinador, bajo la posición que argumenta la Corte, al ser irrelevante su calidad como sujeto activo, pues tendría la misma pena del autor sin rebaja alguna, puesto que resulta irrelevante la condición o no de servidor público. Esto daría lugar entonces a que quien domina los hechos tuviera un tratamiento benéfico frente a quien no domina los hechos, que sería el determinador. Es decir, existiría un mayor desvalor para el partícipe que para el autor, lo cual resulta inadmisible. Esta posición que se advierte de la lectura literal de la Corte Suprema de Justicia, pues por lo menos no resulta aplicada por los fiscales. Ojalá nunca escuchen esta charla porque se les podría ocurrir la maravillosa idea de darle entonces el tratamiento igualitario de la pena al coautor, perdón, al determinador del comportamiento sin la rebaja de la cuarta parte. Independientemente de nuestras posiciones, pues viene una decisión muy importante que es la sentencia C015 del año 2018, Corte Constitucional, que declara la exequibilidad del artículo 30 de nuestro Código Penal.
Y entonces nos dice que, según la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, se entiende por interviniente aquel que concurre en la ejecución de un tipo penal especial y en concurso con el autor calificado, realiza como suya la conducta típica, actúa como si tuviera dominio del hecho, pero sin contar con las calidades exigidas por el tipo penal. Interviniente es entonces coautor. Se diferencia del cómplice y del instigador porque, a diferencia de ellos, el interviniente desarrolla la conducta del verbo rector como propia, pero su participación no puede ser calificada ni castigada como la del coautor, por no infringir deberes especiales al no tener las calidades exigidas por el tipo penal especial y que por lo tanto resultan esenciales para que pueda materializarse la conducta típica. Establecidas las anteriores premisas, la Corte Constitucional debe concluir que constituye la interpretación jurisprudencial vigente, la de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aquella por la cual el término intervinientes contenido en la referida disposición del Código Penal alude exclusivamente a quien, en concurso con el autor, realiza como suya la conducta descrita en el verbo rector, pero tiene una disminución punitiva por ser extraño, por ser extraneus. Por lo consiguiente, no beneficia ni al determinador ni al cómplice. Determinador responde con la misma pena, cómplice con la pena reducida de una sexta parte a la mitad. Y en ese orden de ideas, pues la Corte Constitucional nos dice cuál es la pena que se le aplica a cada uno de estos sujetos. Entonces, coautor no calificado, es decir, interviniente, tiene una rebaja de pena de una cuarta parte, pena total menos una cuarta parte. Determinador, independientemente de la calificación que tenga, la misma pena del autor. Quiero que en serio le presten mucha atención a este tema porque miren el absurdo. El coautor tiene reducción de pena. Entonces nosotros tendríamos que decir que la tesis de la Corte Constitucional pues renuncia a la accesoriedad. Entiende entonces que el autor va a responder con menor pena que el partícipe, porque el determinador es un partícipe que instiga, que hace nacer la idea criminal del autor, pero que no tiene reducción de pena, perdón, que no tiene dominio del hecho, pero igualmente responde con la misma pena. Entonces pongamos un ejemplo. A, B y C. A es una persona particular y le dice a B, oíste B, vos por qué no te apoderas de una suma de dinero del municipio y pues te das una vida buena, vos has trabajado muchísimo. Entonces B le dice a C, venga C, usted que es tan bueno falsificando documentos, presénteme una factura con estas condiciones, me la pasa a mí y nos repartimos el botín. Entonces, ¿qué sucede? Los judicializan, los descubren y dicen, mire, A es un determinador del delito de peculado por apropiación. Responde por la pena del delito de peculado por apropiación. B es el coautor como servidor público del delito calificado. Entonces responde con la pena para el delito calificado. Es un interviniente que codomina los hechos con el coautor, pero no tiene la calidad esquivada por el tipo. Y a pesar de que se embolsilló una suma de dinero, va a tener la misma pena del autor, pero reducida en una cuarta parte. Y A, que simplemente indujo o realizó como tal la inducción, va a responder con la misma pena como si hubiera combinado los hechos. Esto es francamente absurdo. Y aquí entonces me voy acercando a lo que nosotros debemos discutir en las diligencias. Esta es la conclusión que lleva la Corte. La figura del interviniente solo opera frente a los delitos especiales. Es apenas lógico. Si no tuviéramos los delitos especiales, no tendríamos que echar mano de este principio. La sanción penal en abstracto para los partícipes, cómplice y determinador de un delito especial no se ve afectada por el hecho de que tengan o no las calidades especiales. El partícipe en nada tiene que ver o en nada afecta la condición del partícipe cuando no domina los hechos. En nada afecta su condición. Yo puedo ser partícipe calificado o no.
Para el cómplice, pues se aplica la pena reducida de una sexta parte de la mitad, pero para el determinador se trata de la misma pena en razón a que ha considerado nuestra Corte Suprema de Justicia que existe un desvalor de acción como igualitario frente al coautor. Y esto también lo ha dicho la Corte Suprema en la 26.410 del año 2008. Por acá en el año 2019, la Corte Suprema de Justicia pues nos trae una situación bien particular. Nos dice, mire, el sujeto activo que no tiene la calidad exigida en el tipo penal, el extraneus, pero concurre a su realización, es coautor del delito junto con el sujeto que reúne la condición establecida, intraneus. Pues la atribución de un delito a título de interviniente supone la existencia de un autor quien reúne las calidades especiales que exige el tipo penal, verbo y gracia, el servidor público que en forma mancomunada se asocia con otros autores a personas que no reúnen esas condiciones de intervinientes o extraneus para cometer el delito especial. De esta manera, en el sistema jurídico nacional, el interviniente en los delitos especiales o de sujeto activo calificado responde como coautor, siempre que se demuestren los elementos propios de esa figura jurídica, esto es, acuerdo, división de funciones y trascendencia del aporte. ¿Qué sucede si no hay coautoría en un delito con sujeto activo calificado? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo como particular hackeo las cuentas del Estado y me apodero de ese dinero? Bajo esta tesis, ¿qué sucedería? Ya enseguida entramos a discutir las posibles soluciones. ¿Podría ser peculado por apropiación? Según la tesis de la Corte Suprema de Justicia, no podría ser peculado por apropiación en calidad de interviniente porque no actué de manera mancomunada con ninguna otra persona. En esta decisión, en el auto 1509 del año 2020, radicado 56441, pues sucede algo bien particular, donde la Corte Suprema de Justicia, quizás detectando esta situación, lanza una problemática bastante grande. La condena a título de interviniente puede presentarse independientemente de que en el proceso se haya establecido con quién se efectuó la alianza, toda vez que la responsabilidad de los hechos y su correlativa sanción no depende de que se identifique a los demás involucrados en el mismo, como autores o partícipes, mucho menos cuando se encuentra debidamente acreditado que existe una aportación a la ejecución del pulido. De manera que nada obsta para que el interviniente deba responder por la conducta, aun cuando no logre identificarse y buscarse persona que actuó como sujeto calificado. Pues lo realmente definitivo es que se encuentren reunidos los elementos que posibilitan predicar una condición en aquel. Ojo, está diciendo la Corte Suprema de Justicia, yo puedo condenar al interviniente con independencia de que exista una vinculación frente al autor. Ahora, ¿será posible condenar al interviniente sin que se sepa de la existencia de un autor? Ya enseguida abrimos espacio para estas discusiones, que yo creo que es lo esencial de nuestra barra más que la interpretación. Ahora, ¿qué nos han dicho los que saben en Colombia sobre este tema? En el texto de Alberto Suárez Sánchez, de autoría o participación, entre otras cosas, les recomiendo el texto. Tuve la oportunidad de tener al profesor Alberto Suárez como maestro y realmente impecable, tanto su producción académica como las explicaciones que nos da. Pues nos dice, mire, el interviniente no es el autor inmediato e individual, dado que este es quien, teniendo las exigencias objetivas y personales señaladas por el tipo, por sí solo ejecute la acción descrita sin utilizar a alguien como instrumento y si ser un empleado como tal. Compañeros, verifiquemos porfa lo de los micrófonos, que por ahí hay alguien con el encendido. Ya en 10 minuticos acabo mi parte de la intervención para abrir el espacio a las preguntas. En suma, el interviniente solo puede ser determinador o cómplice. Pues ahora miremos una posición completamente diferente a la que establece la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. El profesor Velázquez, en su texto de Manual de Derecho Penal, y el profesor Alfredo Suárez, pues nos dicen todo lo contrario. Alberto Suárez, perdón, nos dice todo lo contrario. Mire, el interviniente solo puede ser determinador o cómplice. Y entonces uno diría, Andrés, pero ¿cómo va a ser el interviniente determinador o cómplice después de todo lo que hemos leído de la Corte Suprema de Justicia? Ahorita les voy a mostrar una sorpresita.
es indispensable fijar la norma de participación de dicho interviniente porque la rebaja de pena señalada en el último inciso del artículo 30 es única para el determinador y acumulativa para el cómplice, dado a que a este se le disminuye la pena de una sexta parte de la mitad de un lado y en una cuarta parte de otro. Es decir, al determinador, al tener el mismo valor de acción que el autor, la pena se le impone de manera igualitaria. Con eso no hay ningún problema. Se le rebaja la pena al determinador en una cuarta parte. Mientras que al partícipe cómplice se le rebaja de una sexta parte a la mitad. ¿Y por qué de una sexta parte a la mitad? Porque su rol fue accesorio, porque no dominó los hechos, porque simplemente contribuyó a la ejecución de la conducta punible por acuerdo previo concomitante. Pero a su vez tiene que tener una disminución de la pena porque el desvalor de acción no es igual para el servidor público que para el particular, por cuanto no existen deberes. De ahí que la pena para el cómplice resulte acumulativa. La cualificación que caracteriza los delitos especiales de infracción del deber debe darse tanto en la autoría como en la coautoría, porque en esta forma de realización del hecho, si quien ha participado en división de trabajo con otro u otros no infringe el deber especial, no puede ser autor, así sea cosustentador del dominio del hecho. El particular que en desarrollo de un plan común ejecute la conducta descrita en un tipo penal del delito especial solo es cómplice. Así, por ejemplo, si el notario y un particular falsifican una escritura pública de la cual da fe solo el notario, es autor, mientras que el particular solo es cómplice. ¿Qué nos está diciendo el profesor Alberto? Nos está diciendo, mire, el interviniente nunca puede ser coautor porque no tiene las características, no tiene el sí, no tiene el cómo, no tiene el dominio del hecho para ser considerado como coautor. Puede ser cosustentador del comportamiento delictivo, pero al no existir el dominio nunca podrá, perdón, al no existir las calidades específicas, nunca podrá ser coautor del comportamiento. Apenas podrá considerarse que presta una ayuda. Por tal razón, en el ámbito de la coautoría en los delitos de infracción del deber se reduce de manera apreciable porque solo cabe hablar de la misma cuando varias personas que se encuentran sujetas a un mismo y único deber con división de trabajo y en desarrollo del plan común ejecutan la conducta que defrauda la expectativa del deber. No se deduce que solo se dé la figura al interviniente de cara a los delitos de infracción del deber, respecto de los cuales no puede ni ser autor ni coautor. Y viene el profesor Miguel Díaz y García Conlledo, una de las personas que en este momento en el mundo pues dominan de manera más, digamos, lo que experta el tema de la autoría y participación. Es uno de los profesores que de alguna forma ha generado mayores aportes en lo que tiene que ver con la autoría y la participación. Y el profesor Miguel Díaz y García Conlledo dice algo muy sencillo. No, yo entiendo perfectamente la figura de la interviniente en Colombia porque pues la figura del interviniente aplica en los delitos especiales que aparecen en el Código Penal. Y en ese orden de ideas, pues en sentido estricto, el interviniente solo puede ser determinador o cómplice. Lo que no ha visto el profesor Díaz y García Conlledo es que finalmente en nuestro país la Corte Suprema de Justicia adopta una posición absolutamente contraria a lo que la misma norma establece. ¿Cuál es mi postura frente a este particular? La figura del interviniente, pues obviamente se fundamenta en el criterio diferenciado y restrictivo de autor que nos permite establecer que el autor es la figura central del injusto mientras que el partícipe es accesor. Por lo que solo es aplicable la figura del interviniente en los delitos de naturaleza especial. Si no se tratara de un delito especial, pues no tendría que echarse mano de la figura del interviniente. Se trataría de un delito propio que podría ser desarrollado por cualquier sujeto activo. Cierto es que para ser partícipe no se requiere ninguna cualificación. Para yo ser determinador o cómplice, yo no tengo que ser servidor público, no tengo que desarrollar ningún otro tipo de condición. Por ejemplo, en el caso de Aida Merlano, pues podríamos decir que en el evento de que el odontólogo tuviera un conocimiento sobre los hechos y hubiera contribuido en la realización, podría ser podría ser interviniente no se está escuchando en el delito de fuga de presos. Espérenme un segundito, compañeros. Yo silencio micrófono nuevamente. Yo estoy escuchando normal.
De pronto es la ubicación del compañero, porque para los demás está bueno el volumen y está bien la intervención. No, yo lo que veo es que está como interviniendo alguien, pero ya voy a acabar, porfa. Mantengamos los micrófonos apagados. Entonces, para ser partícipe no se requiere ninguna cualificación, pero el desvalor de acción no puede ser equiparable en quien ostenta el deber especial de quien no lo ostenta. No puede ser el mismo desvalor de acción para que el que vende confites en una esquina que para el que es honorable senador de la República. No porque se repita el argumento de la Corte Suprema de Justicia o no porque se repita la concepción de que el interviniente es un coautor y que por lo tanto solo se le rebaja la cuarta parte de la pena, que nada importa que el determinador sea sujeto activo calificado o no, el argumento es válido. Yo quiero insistir mucho en ese tema. Resulta absurdo que al coautor de un delito en el cual el sujeto activo no es tiene que ser calificado y por lo tanto se le dispense como interviniente, se le reduzca la pena en una cuarta parte, mientras que el determinador no se le imponga ningún tipo de rebaja punitiva. La doctrina y la jurisprudencia inicial coinciden en que la intervención solo aplica para partícipes. Miren que la primera decisión, la 12.191, pues nos decía, claro, es que el concepto de interviniente aplica es para los partícipes. Pero de hecho, los antecedentes del artículo 30 del Código Penal, en los antecedentes legislativos de la redacción del artículo 30 se establece al partícipe que no teniendo la calidad de servidor público acceda a la realización de un tipo penal con tal exigencia, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Esta variación obedeció a que en los códigos del 36 y del 80 se le sancionaba como cómplice. Entonces, en las redacciones originales, de hecho, pues aparecía que partícipes, al partícipe que no teniendo la calidad. Luego se estableció un cambio por la figura del interviniente. Luego se estableció, pues, como tal, esa circunstancia del interviniente. El criterio más ajustado, a mi juicio, seguirá siendo entonces que para el cómplice interviniente se aplique la rebaja, la acumulación de las rebajas punitivas. Entonces, para el coautor no calificado, es decir, para el interviniente que, no teniendo las calidades exigidas para ser autor, pues le corresponda la pena en un 75% o lo que es lo mismo, una reducción de una cuarta parte. Al determinador no calificado, la pena de las 3/4 partes, es decir, una reducción de una cuarta parte. Claro, es que al interviniente determinador no se le puede dar el mismo juicio de reproche que se le da a quien es autor del comportamiento delictivo. La posición de la Corte Suprema de Justicia es, pues el determinador de un delito especial responde por la misma pena sin ningún tipo de rebaja. Reitero hasta el cansancio, no tiene ninguna razón y esto implica un abandono del principio de accesoriedad. Si la Corte Constitucional no vio esto, pues realmente me atrevería a decir que solo puede obedecer a una de dos situaciones, o ignorancia supina o ceguera frente a los hechos, pero no puede ser una situación en donde no se observe lo evidente. El determinador no calificado responde con una pena mucho más grave que la que responde el coautor no calificado que sí domina los hechos. Y el cómplice no calificado, pues tiene que tener una pena igual a la pena total menos la rebaja correspondiente de la sexta parte a la mitad más la rebaja correspondiente de una reducción de una cuarta parte al no existir una situación especial para ese partícipe. Como una reflexión final, compañeros y compañeras, uno podría decir, no, pero es que si ya la Corte Constitucional lo dijo, si ya se estableció, si ya esa discusión se ha dado, pues yo les quiero contar tres cosas. La primera, esta discusión que la he dado en delitos contra personajes de la administración pública o estos casos que llevo en donde hay personajes de la administración pública en un par de oportunidades. Felizmente en una oportunidad conté con el señor procurador, doctor Armando Ramírez, y después de escuchar los argumentos dice, hombre, yo considero que la defensa le asiste la razón
estas son situaciones que la doctrina especializada considera que ahí tenemos un error, y eso dio lugar a que la Fiscalía realizara la imputación o modificara la imputación en esos términos, dándole la concurrencia de rebajas al interviniente cómplice. Por lo que, pues por supuesto, ante una aceptación de cargos hubo lugar a que se generara, en razón a la inexcindibilidad de la aceptación de cargos, la rebaja de pena en esas consecuencias. 2. Las batallas que en muchas oportunidades hemos dado a los defensores públicos y que a veces nos dicen, eso no es así, esto no sucede. Recuerdo, por ejemplo, cuando por allá en el año 2008 íbamos a las audiencias de control posterior a procedimiento de allanamientos y registros y nos decían, no, esto es una audiencia reservada. Y nosotros insistíamos en que, a pesar de que se tratara de una audiencia mal llamada reservada, pues ante la activación del derecho de defensa ya teníamos la posibilidad de comparecer allí. Hoy se convierte en una realidad a través de la sentencia C025 del año 2009, pero fueron batallas que dimos los defensores y defensoras públicas, y esto hay que seguir dándolo. Y tercero, pues nosotros somos los que servimos de alguna forma de frenos del tren de la Administración de Justicia. Si nosotros no damos estas batallas, si nosotros no generamos estas discusiones, pues créanme que seguirá sucediendo exactamente lo mismo y llegaremos entonces a seguir manteniendo las mismas situaciones. Los defensores públicos somos los frenos en el tren de la justicia y sabemos pues que no sirve para nada un tren sin frenos. Nosotros somos los que tenemos, digamos, la tarea, una noble tarea de seguir produciendo las discusiones a nivel de los estrados judiciales y a nivel de la jurisprudencia, y en esa tarea pues que no podemos desfallecer. Muy seguramente algún día, como lo decía el profesor, el ex magistrado Sigifredo, pues los cauces volverán a su giro ordinario y volveremos a la inicial jurisprudencia que en el año 2002 estuvo, de la cual, insisto, nos acompaña pues no solo la lógica, y nos acompaña también la jurisprudencia de naturaleza inicial y pues la doctrina especializada en la materia. El interviniente pues no puede ser más que un determinador o un cómplice, pero si en gracia de discusión se le tiene como coautor, pues debe existir la concurrencia de las rebajas de pena que se le aplican al interviniente partícipe y al interviniente coautor. Compañeros y compañeras, pues aquí dejo la parte de mi intervención, dejo abierto el canal para dudas, para inquietudes, para comentarios o para cualquier manifestación que ustedes quieran realizar.